Muy buenos días, tengan todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este foro virtual frente al cambio climático, más educación, menos desperdicio. Un esfuerzo realizado en forma conjunta por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Red de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico en Alimentos Funcionales y Nutracéuticos, Red Alfanutra, el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Tepic, la Red Iberoamericana de Aprovechamiento Integral de Alimentos Autóctonos Subutilizados del CITED, Someica, la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, Visible Sonora y Disco Sopa Pitic. El día de hoy vamos a realizar la segunda mesa de discusión de un total de 6 mesas que estaremos realizando durante este mes de febrero y parte del próximo mes de marzo. Y el día de hoy, la mesa versará sobre la temática Me quiero, me cuido y evito el desperdicio. Este evento será coordinado el día de hoy por dos compañeras, Esmeralda Paz Lemus, de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, Someica. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Muy bien, Aaron, muchas gracias. Bienvenida, un gusto tenerte como moderadora de esta segunda mesa de discusión. Gracias, gracias, con mucho gusto estamos por aquí. Y también nos va a acompañar como moderadora Leslie Mendívil Ballesteros de Disco Sopa Pitic. Hola Leslie, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Es un gusto recibirlas. La semana pasada tuvimos la primera mesa de discusión sobre dieta tradicional. Tuvimos una nutrida participación de 5 ponentes que estuvieron en la mesa y tuvimos una asistencia bastante nutrida, además de muchas preguntas, comentarios, mucha interacción con los ponentes y pues queremos que el día de hoy no sea la excepción. Tenemos a 3 panelistas que están pues muy interesados en ya comenzar la discusión, así es que sin más, los dejo en buenas manos, los dejo en manos de Esmeralda y de Leslie, que serán las moderadoras de esta mesa. Adelante, mucha suerte y arranquemos pues con este evento. Bienvenidos y bienvenidas todos. Muchas gracias, Aaron. Y pues bueno, Leslie, un gusto compartir contigo esta experiencia. Ahora hablando de me quiero, me cuido y evito el desperdicio. Y pues vamos a ligarlo un poquito con lo que pasó la semana pasada en nuestra primera mesa de diálogo, donde hablábamos de la importancia de la dieta, ¿no? Y ahora hacerlo acompañados de 3 expertos que nos van a comentar, pues, cuál es ese impacto, ¿verdad?, de nuestra dieta, de cada una de las personas que habitamos en este mundo y que con conocimiento de causa tomamos decisiones de consumo que puedan impactar positiva o negativamente al ambiente. ¿Cierto, Leslie? Así es, ser un poco más conscientes de lo que consumimos y a lo mejor de no desperdiciar tanto, porque a veces nos dejamos llevar por las promociones o porque, como decías hace rato, no me lo merezco y te compras algo que terminas desechándolo ni te lo comes, ¿no? Entonces, pues quisiéramos empezar como a presentarlos y luego explicar la dinámica, no sé qué les parezca. Bueno, presentamos primero a la doctora Patricia León.
López, investigadora y profesora de la Universidad de Sonora en la División de Ciencias Económicas y Administrativas. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Un gusto de estarlos acompañando en este panel. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues a mí me toca presentar a continuación a la licenciada en nutrición Romina Navarro Arzate. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y también cuenta con un diplomado en intervención comunitaria en salud y nutrición y estilo de vida saludable. Actualmente se encuentra cursando la maestría en nutrición deportiva y colabora activamente en la iniciativa Quiero Saber Salud. Bienvenida, Romina. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por último, presentamos también al químico farmacobiólogo Marco Antonio León, quien tiene la orientación en tecnología de alimentos, es egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMECA AC, y un gran promotor de desarrollar el consumo inteligente, ¿no? De hecho, él trabaja mucho en programas de formando consumidores conscientes de alimentos. Así que muchas gracias, Marco, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, aquí con mucho gusto y saludo a todos los panelistas y a los organizadores y desde luego a quienes están atendiendo la sesión. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora me gustaría explicar un poco la dinámica que vamos a utilizar, donde nosotras, tanto como Esmeralda como yo, haremos una pregunta a cada invitado y la vamos a responder, bueno, el invitado la responderá. Y así habrá 3 rondas, ¿no? Una por cada pregunta y hasta llegar después a unas conclusiones y pasar a la sesión de preguntas y respuestas del público y teniendo en consideración no extendernos mucho para poder interactuar más con las preguntas del público porque en la mesa pasada casi no tuvimos oportunidad de tener más conversación con el público y había bastantes preguntas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera pregunta. Empezaría la doctora Patricia León y luego vamos a ir, de ahí va a seguir Romina y luego Marco León. Doctora Patricia León, ¿usted cree que compramos lo necesario y cocinamos lo necesario? Bueno, sí, gracias y de vuelta a todos. Bueno, excelente pregunta. Yo creo que antes de responder en la cuestión de que compramos lo necesario, también sería primeramente ver si la población en México en general tiene la capacidad suficiente para comprar. En este caso, para comprar alimentos. El individuo, el ser humano por sí, busca tener una calidad de vida. No perdamos de vista que la calidad de vida significa, como su propio nombre lo dice, vivir en un esquema donde tu yo, dado por la salud física, mental, tus actitudes y creencias, estén sanas, porque tu entorno más amplio, las cuestiones culturales, económicas, las leyes, la política en sí, y por otro lado tus circunstancias como son las cuestiones de trabajo, se den en un ámbito que a ti como individuo te permitan tener una calidad de vida. Realmente compramos lo necesario y cocinamos. Primeramente, tenemos en México una población con la capacidad para poder aspirar a una calidad de vida y obviamente enfocándonos en los que nos ocupen de este panel, los alimentos. Esa sería una gran interrogante y un gran reto. Hablar de modelos de calidad de vida no es nuevo, no es una moda que hoy en día, pues ya sabemos lo que marca la Agenda 2030 en el sentido de poder hambre cero, ¿verdad? Hambre cero como uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Realmente en México tenemos la capacidad o hay una población que tenga la capacidad para obtener lo llamada seguridad alimentaria, un elemento esencial y básico dentro de mi calidad de vida.
esa trilogía de la que ahorita mencioné, de lo que conforma la calidad de vida. Partimos del hecho de que en México, datos que nos da Coneval, donde el 20.4% de la población tiene carencia de acceso a la alimentación. Por otro lado, estamos refiriéndonos a 24.6 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente. El 12.4% de nuestros niños de 5 años presentan problemas de desnutrición. Y el 35% de los alimentos que se producen en México se desperdician. Este es un dato del Banco Mundial 2018. Hay por ahí datos más recientes. Tenemos como población y como ciudadanía un compromiso muy fuerte para poder dar respuesta a esta pregunta con la que iniciamos PANE. ¿Compramos lo necesario? Estamos viendo, ¿tendrá primeramente mi población la capacidad para adquirir la canasta básica? Y en base de ello, ¿qué es lo que compramos? ¿Qué es lo que compra la población? Una Agenda 2030 que marca que podamos tener para esas fechas alimentos sanos, de calidad, suficientes y precios accesibles, que se garantice la disponibilidad, la calidad y el acceso a alimentos sanos e inocuos en todo el país. Vamos a ver, ¿verdad?, que al final del día, ¿qué cocinamos? Nosotros tenemos la experiencia de trabajar en campo, en población, en pobreza extrema aquí en la ciudad de Hermosillo. Tenemos alrededor de 23,000 habitantes en zonas que tienen población extrema, y me estoy refiriendo con ello que tienen de 6 carencias sociales, 4, donde obviamente la seguridad alimentaria es una de ellas. Los patrones de consumo alimentario y qué es lo que cocinamos, lo marca básicamente el cabeza de familia. Un cabeza de familia puede ser papá, mamá, o puede ser solo mamá, o puede ser la abuela, en fin, hay diferentes. Aquí también hay que acotar a qué nos referimos cuando estamos diciendo cabeza de familia. Los patrones de consumo que nos lleva a ver qué es, que si compramos lo necesario, ¿verdad?, y si cocinamos, y qué es lo que cocinamos, o cuáles son nuestros patrones de consumo. En la familia en México, ¿verdad?, la familia por sí misma es un influenciador muy importante en consumo, en cuestiones de marketing alimentario, así lo tenemos valorado. Es la principal influenciadora. Aquí sería o el reto o el punto importante o medular estriba en que realmente trabajar en los cambios que se necesitan o que necesitamos nosotros, pensando no nada más en un nivel socioeconómico con carencias, sino a la población de todos los niveles socioeconómicos y la irresponsabilidad que en todos los niveles socioeconómicos de repente estamos trabajando. ¿Qué tenemos que hacer? Atender de manera prioritaria y focalizada la erradicación del hambre y la desnutrición, fomentar la adopción de hábitos de consumo saludable, incrementar la participación de la sociedad en el desarrollo de ambientes favorables para la salud. Esto que les estoy comentando son cambios no que me surgieron a mí, me estoy soportando en esto que les estoy comentando, en lo que nos marca la Agenda 2030 de la ONU. Y esos datos que ahorita comentamos, compramos lo necesario. Yo creo que compramos algunos más de lo necesario y creo que otros compramos menos de lo necesario. ¿Cómo cocinamos? ¿Qué tan saludable lo hacemos? Nos ha tocado trabajar en campo con gente experta en la materia de nutrición, enseñándole a los cabezas de familia cómo aprovechar los recursos para poder tener una dieta sana y sobre todo también cómo no desperdiciar los alimentos. Por mí es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia León. Bueno, ahora la pregunta la tendría que responder Romina Navarro. No sé si estás por ahí. Te repito, la pregunta es, ¿compramos lo necesario? ¿Cocinamos lo necesario? Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Quiero disculpar a la maestra Mónica Hurtado que no pudo acompañarnos el día de hoy.
Y ahora sí ya me dispongo a contestar la pregunta. Y bueno, haciendo un pequeño análisis sobre la situación de las civilizaciones, pues también podemos brindar un enfoque en el que generalmente hay abundancia en el consumo de alimentos, en el que la abundancia tal vez se traduce en riqueza, se puede traducir también en cuidado. Por ejemplo, cuando se dan ciertos mitos, ¿no? De que si tenemos, el niño tiene más cachetitos o está más llenito es que está saludable. Y de ahí nos damos cuenta que en la sociedad tenemos un problema de doble carga de malnutrición muy importante, donde podemos ver que tenemos un fuerte problema de sobrepeso y obesidad a nivel mundial y sobre todo en México, que así nos marcan las estadísticas, 7 de cada 10 personas actualmente padecen exceso de peso corporal, pero a la vez también tenemos carencia de alimentos, un grave problema de inseguridad alimentaria, que esto nos habla de nuestros patrones de consumo y la falta de educación que tal vez todavía no hemos podido establecer para entender que las personas estamos excediendo nuestras porciones y que ese exceso en las porciones y tal vez en la mala estructura de nuestra alimentación por compras excesivas, por cocinar demasiada cantidad de alimentos o a veces no ser conscientes de la merma que se puede ocasionar de todos los días que estamos cocinando, guardamos y no sabemos manejar ese alimento, bueno, al final de cuentas se traduce en pérdidas y en desperdicio, que pues la realidad es que es un grave problema porque estamos excediendo nuestras porciones, estamos consumiendo mucho más alimento relacionado directamente a este problema epidemiológico, pero a la vez también hay gran cantidad de personas que están viviendo en carencia alimentaria. Entonces, la verdad es que hay que ver todas las situaciones en las que estamos presentes y cómo nos estamos comportando como sociedad al no conocer tal vez las porciones que requerimos, ¿no? Tal vez no hay una orientación correcta sobre la cantidad de alimento que debemos consumir y cuando nos permitimos este excedente, no solamente estamos llevándolo a un problema de exceso de peso corporal, sino estamos quitándole la oportunidad a diversas personas de que puedan tener una mejor seguridad y calidad en su nutrición, que esto pues a la larga se traduce en mejores beneficios como sociedad. Entonces, me quedo mucho con lo que también comentó la doctora que acaba de platicarnos, y es que la realidad es que tal vez no hay un buen conocimiento de cómo cocinar, que también no hay una manera correcta de cómo ver la estructura de nuestra alimentación. Es decir, si yo hago una lista del supermercado, de los alimentos que necesito adquirir, de los alimentos que necesito únicamente para tal vez esta semana o para ciertos días, pues es mucho más probable que disminuya la merma de alimentos. En cambio, cuando compro y tengo en la alacena demasiadas opciones para consumir, no solo fomento que se echen a perder por no saber el manejo correcto o conocer las fechas de caducidad, sino que por el contrario, tengo tantas opciones que también voy a consumir más y esto nos lleva directamente al tema del balance energético, que quiere decir que voy a estar consumiendo más alimento del que realmente necesito. Entonces, habría que ver que cada cultura y cada sociedad es diferente, pero sí hay una carga de malnutrición muy importante que debemos combatir y que no estamos cubriendo las necesidades para la gente que está careciendo de alimentos de calidad para permitir pues una nutrición que le permita su adecuado desarrollo y crecimiento, sobre todo en los niños, pero a la vez tampoco estoy teniendo una cultura de un mejor raciocinio y de educación con bases nutricionales que permita que estemos cuidando nuestro tipo de alimentación, que compremos lo necesario, que tengamos una mejor estructura en las compras y que se traduzca pues en mejores beneficios y utilización de los alimentos. Muchas gracias, Romina. Bueno, y ahora toca el turno de Marco León. Bueno, te repito la pregunta, es ¿compramos lo necesario? ¿Cocinamos lo necesario? Sí, muchas gracias, Pati. Pues mira, el tema, creo que la pregunta es compleja, porque justo el comprar lo necesario, pues va a depender del nivel de socioeconómico del que nos estemos refiriendo. Y pues todos sabemos que México tiene una brecha muy amplia en desigualdad. Entonces, hablar de comprar lo necesario implica ubicarnos
en el contexto del nivel socioeconómico. Si hablamos como nivel país, pues el tema ya ha sido abordado por Patti y por Mina. Entonces, yo quise dar un enfoque más general en ese sentido de compra. Si nosotros vemos las promociones en donde nos dicen que por comprar a granel me voy a ahorrar una cantidad significativa de pesos, como por ejemplo comprar naranjas por costales o bien multiempaques de un producto, como pueden ser productos cárnicos o productos lácteos, jamones, salchichas, quesos, etcétera. Esto, pues, evidentemente me induce a comprar más de lo que necesito. Y muchas veces me dejo llevar por el factor económico y no por el factor de cuánto necesito realmente. Entonces, llega un momento dado en que tal vez el producto no se consume porque llega a su fecha de caducidad, que aquí sería otro tema, ¿no? La fecha de caducidad y qué implica en dependencia del producto. Entonces, el consumidor, pues, tristemente va a tirar el producto. Tristemente por todo el esfuerzo que hubo en la producción, transporte, comercialización, y finalmente va a parar a la cesta. Y hay otro tema también que es interesante en las etiquetas, que es el tema de consumo preferente. Y resulta que muchos consumidores no entienden ese concepto de consumo preferente, ven que ya pasó la fecha de consumo preferente y entonces dicen, bueno, pues si las dudas lo tiro, mejor lo tiro. Ahí están factores que nos afectan y en los cuales podemos incidir para educar al consumidor. Ahora, a la segunda parte de la pregunta, ¿cocinamos? Bueno, ya asumiendo que tenemos el producto, evidentemente aquí lo importante es cuánto voy a cocinar y en función de qué. Entonces, todo esto nos lleva a fijarnos cómo planeamos en las familias lo que se va a dar en el desayuno, en la comida y en la cena. Y sobre todo en la materia, un servidor da la materia de tecnología de frutas y hortalizas en Facultad de Química de UNAM. Pues hemos hecho estudios con los propios alumnos y sus familias y pues vemos justamente que en este sentido no hay un aprovechamiento integral y entonces se queda mucho de lo que se cocina, se guarda en el refrigerador y después un fenómeno que sucede en muchos hogares es que el alimento queda arrumbado en el refrigerador y cuando lo abres pues ya se echó a perder. ¿De acuerdo? Entonces, creo que ahí tenemos mucho que compartir y educar al consumidor en decirle desde la selección de qué va a cocinar, cómo lo va a cocinar y si sobra, cómo lo va a guardar para que finalmente esas sobras no vayan al cesto de la basura. Entonces creo que hay una gran área de oportunidad tanto en cómo cocinamos como en cómo compramos para optimizar estos recursos. Muchas gracias, doctor Marco León. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Esme, ¿estarás por ahí? Sí, ya andamos por aquí. Muy bien, pues muy interesantes las respuestas a nuestra primera pregunta y pues vamos en consecuencia a esta segunda pregunta que tiene mucho que ver con lo que comentaba Marco, ¿no? Ya compramos el alimento y lo tenemos en casa. Y para empezar a contestar esta segunda pregunta, llamaría a la doctora Patricia León. Y la pregunta es, ¿manejamos higiénicamente los alimentos en casa para así prevenir y evitar su descomposición y por lo tanto desperdiciarlo? Doctora Patti, ¿qué opina al respecto? Parece que tiene cerrado su micrófono. ¿Está? Ya le escuchamos. Adelante. Y es que ya me lo abren y lo cierran por default. Buenísima pregunta. Y la cuestión es que hoy en día lo vivido actualmente nos puso enfrente
la necesidad no solamente de ser más atentos a higienizar, en este caso, los alimentos, sino todo en casa, por obvias razones de la pandemia. Es en un momento dado esa disciplina y esa que aprendes en casa, eso que no tiene, ahí sí, no tiene que ver con nivel socioeconómico. La higiene, en este caso para los alimentos, como todo en casa, eso es independientemente del nivel socioeconómico que estemos hablando. Ahorita, el hablar o referirnos a nuestro hermoso país con ese mosaico multicultural, no solamente con grandes diferencias, como bien comentaba ahorita Marco Antonio, con grandes diferencias y brechas, pero la cuestión y la cultura de higiene, en este caso, es fundamental. Y obviamente, visto desde la perspectiva que estar higienizando o sanitizando, creo que no es muy correcto decir sanitizar, pero bueno, sanitizar los alimentos para también evitar que se descompongan. Nosotros acá en nuestro estado, pues ya saben las temperaturas que tenemos por estos lados, ¿verdad? Esos incluso a veces extremos, pero son 8 meses de calor. Y donde obviamente tenemos que ser bien creativos como amas de casa, independientemente de nuestro nivel socioeconómico, para desperdiciar lo menos posible. Ahorita y seguramente tanto Romina como Marco Antonio y algunos del público sabrán que la propia FAO nos pasa algunos tips de cómo evitar el desperdicio, cómo aminorar ese porcentaje de desperdicio, que definitivamente hay una diferencia entre lo que es la pérdida de alimentos y desperdicios, porque cuando ya nos referimos a desperdicio estamos hablando de lo que nosotros como consumidores no muy bien educados, porque es una gran tarea eso, desperdiciamos los alimentos. Y la FAO marca parte de lo que comentaba ahorita, muy interesante que decía Romina respecto a adoptar una dieta más saludable y sostenible, comprar efectivamente solo lo que necesitas, elige frutas y verduras, aunque estén feas, ¿verdad? En teoría nosotros los mexicanos no somos muy de vista, no somos muy de la vista, somos principalmente de paladar, de sabor, no tiene que ver la forma, en este caso de la fruta o de la legumbre. Almacena los alimentos de manera sensata y nos estamos refiriendo a que ponen la parte delantera los más de tu frigorífico, los más recientes, o sea, lo más antiguo, lo más viejo en tu refrigerador. Yo digo, a veces no tengo la suficiente disciplina y se ríen porque dicen, les digo, voy a limpiar el refrigerador porque ya está peluda la comida, ¿no? Entonces, cuando menos piensas, así se desperdicia. Por eso hay que almacenarlos con sensatez, comprender el etiquetado de los alimentos, pues ahora tenemos la ley que entró en vigor y eso sería también muy interesante qué tanto eso está influyendo o no en el consumo de esos alimentos que tienen ahí la alerta, ¿verdad? Pero sobre todo enfocado en lo que comentaba ahorita Marco Antonio, en lo referente a caducidad y consumo preferente, que también ahí hay todo un tema de discusión y de aclarar con los consumidores. Empiece por lo pequeño, pequeñas porciones, valorar las sobras, hacer compostas, por ende hacer uso de esos alimentos desperdiciados, respetar los alimentos en conexión en todo lo demás, infórmese leyendo de la producción de los alimentos, apoye lo que son los alimentos de locales, ¿ah? Mantenga a flote las poblaciones de peces. Bueno, cuando yo estaba más jovencita, o sea, ayer, pues esta época de Cuaresma marcaba la pauta para el consumo de peces, pero pues hoy en día hay que comer pescado, pues no solamente en Cuaresma, sino todo el año. Usar menos agua, mantener limpios los suelos y el agua, comer legumbres, compartir es cuidar. Yo recién me cambié a un lugar muy agradable que se llama Bosco Residencial, donde el perfil de mis vecinos es lo sostenible, no únicamente en cuestiones de reciclaje, en cuestiones de la basura, sino que también me llamó mucho la atención porque en esto de compartir, más allá de luego la comadre, ¿no? Ahí te va el tazoncito de arroz o todo ello. Entonces, no, tal vez no lo estamos haciendo de una manera correcta, ni con un hábito como debiese ser. Vuelvo al punto que ambos panelistas, mis otros panelistas han comentado. Hay una cuestión de educación y una educación que debe de empezar desde casa y que se debiese de completar en los niveles básicos e incluso hasta universitarios, porque siempre hay algo que aprender. Muchas gracias, doctora Pati. Bueno, pues pasaríamos con Romy.
Romy Navarro, para que nos cuente en cuanto a su experiencia de manejo higiénico de alimentos en casa para prevenir su descomposición y, por tanto, evitar el desperdicio de los alimentos. Adelante, Romy. Gracias, Esme. Pues considero que es una gran pregunta porque así como lo mencionó la doctora, sabemos, y hoy más que nunca, que debemos tener un adecuado manejo higiénico de los alimentos, no solo por el tema ahorita actual de la pandemia, ¿no? De que tal vez puede ser un medio de transmisión si no desinfectamos o no tenemos un adecuado lavado de manos, sino que también hemos sabido que a través de los alimentos puede haber pues transmisión de ciertas enfermedades debido a que no se le da el adecuado las cantidades adecuadas de temperatura, o porque cuando lo transportamos desde el supermercado, desde el mercado a nuestra casa, rompemos las cadenas de frío. Bueno, son como diversos factores los que implican para tener un buen manejo en el cuidado de los alimentos. Sin embargo, aquí me gustaría sentar una base que es la educación. Y generalmente, pues todos crecemos bajo ciertos patrones y hábitos que aprendemos desde casa. Desde que somos chiquitos, pues nuestros papás, nuestra mamá, los abuelos tienen cierta manera en cómo utilizan la higiene en los alimentos, ¿no? Que se pueden atravesar ahí también hasta ciertos mitos. Y nosotros eventualmente repetimos ese tipo de patrones. Aquí yo creo que lo importante a mencionar sería ver si realmente estamos teniendo los comportamientos adecuados con respecto al manejo higiénico de los alimentos. Es decir, si por ejemplo, yéndome un poquito a lo que comenté de la cadena de frío, cuando adquiero productos, sobre todo de origen animal, que estaban congelados o que estaban dentro de un refrigerador y llego a casa y no los refrigero en ese instante, es saber si, por ejemplo, en ese proceso o en ese tiempo que transcurrió y si no lo hice llegando a casa, pues puede ser un lugar donde se pueden reproducir ciertos microorganismos, etcétera. Entonces, es ahí donde nosotros tendríamos que ver si realmente la educación que tenemos sobre el manejo higiénico de alimentos es el adecuado. Sabemos que sí necesitamos tener pues bastante higiene, sabemos que tenemos que desinfectar y lavar los alimentos, pero realmente lo estamos haciendo de la manera correcta, estamos buscando hacer los mejores procedimientos, o por ejemplo, esto también nos lo enseñan mucho y he tenido la oportunidad de dar una capacitación justamente de este manejo de alimentos y a veces tampoco sabemos ni cómo acomodar los alimentos dentro del refrigerador, saber qué tipo de productos tienen que ir en la puerta, saber, por ejemplo, que si meto un traste enorme con mucha cantidad de alimento, puedo bajar la temperatura que tiene mi refrigerador o mi congelador. Entonces, yo creo que no es un tema más bien de que no conozcamos que se tienen que hacer ciertas medidas de higiene, sino más bien saber si estamos tomando las correctas, porque este ejemplo de meter platos o meter recipientes muy grandes, pues puede condicionar a que baje la temperatura del refrigerador y que esta baja de la temperatura pues nos dé como resultado que algunos productos se puedan llegar a descomponer. O también el no revisar las fechas de caducidad o al hacer el giro correcto en utilizar primero los productos que están próximos a tener su caducidad, pues emplearlos para con esto también reducir el desperdicio de alimentos y la merma que hay. Entonces, este manejo higiénico de alimentos tiene que ver sí con nuestro conocimiento básico, pero también sobre la estructura que estamos buscando tener en nuestra casa. Qué tipo de alimentos estoy comprando, cómo los voy a utilizar y se relaciona directamente con la pregunta anterior. ¿Estoy consumiendo lo que requiero? La base de lo que conozco de las raciones y de las porciones que necesito son las correctas para disminuir la cantidad de alimento que estoy utilizando y cómo lo estamos manejando en casa para evidentemente tratar de pues, desperdiciar el menos alimento posible. Así es, Romy. Muchas gracias. Pues ahora cerraríamos esta pregunta con la participación de Marco León. Manejamos higiénicamente los alimentos en casa para evitar su descomposición y por tanto el desperdicio. De hecho, pues aprovecho para comentar que Marco es profesor también en la Facultad de Química de la UNAM para la materia de tecnología de frutas y hortalizas y pues tiene mucho que decirnos respecto a estos temas de manejo. Adelante, Marco. Gracias. Pues yo creo que este es un parteaguas, esta pregunta es un parteaguas. ¿Por qué?
porque tenemos normas para el manejo de alimentos a nivel industria, a nivel autoservicios, pero no tenemos normas, no tenemos orientaciones para el consumidor. Y entonces, justamente Patti y Romina decían que es un fenómeno cultural. Pues claro que lo es, y ahí hay un gran vacío y una gran área de oportunidad, porque no se ha llegado como debe de llegarse al consumidor, para que el consumidor tenga claro cómo debe manejar higiénicamente los alimentos. Esto pues lo tenemos como experiencia. Durante años realizamos servicio social con estudiantes en comunidades marginadas de los Altos de Chiapas, y pues ustedes se pueden imaginar, ¿no? Aguas prácticamente lamosas con lama que la gente toma. ¿Por qué? Porque entonces, en ese entonces, estamos hablando ya de 20 años, no tenían suficiente red de distribución de alimentos. ¿Cómo le pides a esa gente que tenga un nivel de higiene? ¿Cómo le pides a esa gente que no tiene ni siquiera un piso de cemento en su casa, pues que cumpla higiene? Entonces, aquí hay un fuerte fenómeno social que, vuelvo a insistir, es un tema, todo un tema en México. Entonces, yo creo que el tema es cómo podemos llegar a través de los distintos programas de vinculación universitaria a estas comunidades. Sabemos muy bien que hay esfuerzos a nivel gubernamental, sí, pero las universidades tienen la masa crítica que puede hacer el cambio en orientación de cómo manejar los alimentos a nivel de casa. Esto sobre todo en los hogares más vulnerables, en los hogares donde la educación no llega a un nivel ni siquiera de prepa, ni siquiera muchas veces de secundaria. Entonces, este tema es todo un parteaguas, y qué bueno que se plantea así. Hablando un poco más técnicamente y profundizando en los temas, pues se han hecho estudios en refrigeradores y se han encontrado que hay hasta un 40% de prevalencia de Listeria monocytogenes en los refrigeradores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no almacenamos adecuadamente los alimentos, es decir, adecuadamente tapados, como decía Romina también, saber que hay distintas áreas en el refrigerador en donde debo almacenar los productos, pues mis productos se me van a contaminar con Listeria monocytogenes. Y hay estudios también que nos dicen que las principales ETAs no se generan ni por la industria ni por los autoservicios, sino a nivel doméstico. Esto para remarcar la importancia. ¿De acuerdo? Entonces, si a eso le extendemos los procedimientos de desinfección, pues nos vamos a llevar sorpresas muy grandes, ¿no? Cada que tanto limpiamos los refrigeradores, algunas familias dicen, que lo tenemos que limpiar. ¿Y cómo lo tenemos que limpiar? Y claro, esto tiene que ver con los microorganismos que alteran los productos y por lo tanto nos hacen que tiremos los productos, pero también tiene que ver con la inocuidad de estos mismos. Creo que es todo lo que tendría que decir en esta pregunta. Muchas gracias, Marco. Pues sí, efectivamente, mucho que comunicar a la población en general en relación al manejo y el uso de los alimentos, ¿no? Y aquí nos centramos mucho en la parte de aquello que se almacena en el refrigerador, pero también aquello que almacenamos en nuestra despensa, en la alacena, ¿no? Alimentos no perecederos que se quedan ahí eternamente, ¿no? Hasta que de pronto haces una limpieza profunda en casa y te encuentras un montón de alimentos pues ya en descomposición, o te pusiste a hacer limpieza porque huele feo la despensa y es cuando descubres, ¿no? Todo el desperdicio que provocaste. Y bueno, pues vámonos a la tercera y última pregunta, y para ello Leslie es quien va a conducir. Adelante, Leslie. Gracias, Esme. Antes que nada, antes de empezar con esta última pregunta, quisiéramos hacer un recordatorio. Si ustedes quisieran una constancia como público, es importante registrarse. Aquí en el chat de la transmisión se está pasando una liga de Google Docs para registrarse y nosotros hacerles llegar la constancia.
Es importante que lo hagan en estos minutos porque una vez acabada la sesión o el foro, se termina el registro en 30 minutos. Entonces, por si quieren, aprovechen, ¿no? Ok, empezamos con la tercera pregunta, la última, y tiene que ver cuáles son los criterios para comprar alimentos en cuanto a calidad, precio, inocuidad, nutrición, a lo mejor factores estéticos. Entonces, pues primero, como seguimos con el orden, sería la doctora Patricia León, si anda por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, adelante. Muy bien, fíjate, nada más tomando rápidamente algo de lo que comentaba ahorita Marco Antonio en cuanto a los protocolos de higiene que hay para industria en lo que es los alimentos. A mí me tocó un supermercado ir a asesorar unas cuestiones y tenían cuartos refrigerados con hueso y retazo de casi 3 años. ¿Sí? Entonces, habla ahí también cuestiones en la cultura empresarial. Pero bueno, respondiendo, sí, hay todos aquellos atributos o criterios que el consumidor tome en cuenta para incentivar su compra, para consumir un producto, están muy estudiados. Ha habido desde hace ya algunas décadas muchos estudios y hay algunos autores que han construido, por decirlo de alguna manera, todos aquellos criterios, todos aquellos atributos que influyen en el consumo. Los atributos de tipo intrínseco, que son las características propias del producto, color, sabor, aroma, textura, que estos atributos intrínsecos, su denominación varía, pues estás hablando de un producto cárnico o de una fruta o verdura. Los extrínsecos, que es precio, marca, empaque, y otros atributos, otro bloque de atributos que son los de atributos de creencia, los de confianza, los de salud, donde estarían inmersos, bueno, en los extrínsecos está el precio, si lo comenté, bueno, en los de creencia, obviamente seguridad, confianza, y dentro de ello, lo que es inocuidad. Estos tres variables diferenciadas por diferentes tipos de atributos o de características influyen en una intención de consumo. En particular, en el perfil del consumidor mexicano, y hace rato lo comentaba, no somos muy visuales, somos más de gusto y de aroma, o sea, de paladar, de sabor y de olfato. Pero eso no implica que en un momento dado, por ejemplo, en la ingesta de alimentos regionales en particular, no le interesa mucho al sonorense, al hermosillense y al sonorense en particular, no le interesa mucho la marca y el empaque cuando hablamos de alimentos regionales. Existen elementos también intangibles como la nostalgia por consumir un producto. Nosotros tuvimos la oportunidad, hemos trabajado con brigadas comunitarias en sectores vulnerables aquí, y uno de los primeros proyectos que trabajamos como universitarios fue generar un modelo donde evaluamos las intenciones de consumo de alimento orgánico por parte de la población en pobreza extrema. Obviamente una gran intención de consumo, pero obviamente una poca posibilidad de su disposición a pagar, porque el alimento orgánico es caro colocarlo en el anaquel. Aquí en el reto de la comercialización ha sido un producto derivado de merma o de desperdicio. El reto estaría en la propia cuestiones de los atributos intrínsecos del producto, porque son los que más marcan al individuo a comprarlos, a color, sabor, textura. Lo curioso que también en ese estudio es que hicimos en su momento, eso fue hace 6 años, es que cuando en una primera parte evaluábamos para el consumo de un alimento en general, de la agricultura tradicional, por decirlo de alguna manera, versus lo orgánico, pues son las mismas características, pero cuando el individuo sabe lo que implica lo orgánico, que es sin químicos, pues obviamente la intención de consumo se incrementaba, más sin embargo el reto está, pues, ¿verdad?, en poder poner en el anaquel productos de esa calidad, como el orgánico sin químicos, ¿verdad?, y por ende saludables. También vamos a ver que un alimento saludable pues puede ser orgánico o no orgánico, ¿verdad? Pero en particular, aquí también hemos trabajado con lo que es en comercio justo, ahí en Chihuahua, y trabajando con cuestiones de la merma del tomate y poderlo comercializar de manera liofilizado para cierto nivel socioeconómico.
Hoy en día seguramente estamos corriendo algunas investigaciones de mercado tratando de monitorear cómo el efecto pandemia o COVID es una variable independiente que está influyendo en una intención de consumo. Y si antes, una de las cuestiones curiosas es que de repente los atributos de creencia como la seguridad y la inocuidad no era significativo, pero seguramente hoy en día, por el panorama que estamos viviendo, seguramente, no me puedo atrever a afirmarlo al 100%, seguramente estos atributos de creencia a los que en un momento dado, al menos la población de pobreza moderada y de pobreza extrema, no les resultaba muy significativo, seguramente hoy en día eso sí, los atributos intrínsecos y extrínsecos sí, los de creencia no en ese nivel, a lo mejor un poquito por cuestiones de educación también, pero seguramente han roto paradigmas a partir de lo que hemos vivido casi a un año de estar con este esquema, con lo que es COVID, donde seguramente versus la salud o cuidarte la salud versus precio, marca, va a ser lo más significativo. Ahorita, hoy en día, toda esta situación ha marcado romper paradigmas en los esquemas de educación y también en salud, donde hoy más que nunca es excelente este tipo de foros para poder crear estrategias concretas, para poder, en este caso, aprovechar esos desperdicios de alimentos y donde, en definitiva, Marco Antonio y a todos los escuchas, las universidades, tenemos un gran reto y tenemos que interactuar con nuestra comunidad para poder impactar socialmente a través de proyectos donde efectivamente no solamente a la población vulnerable, sino a otras poblaciones también que puedan llegar, en este caso, los alimentos acá en el sur, acá en el norte sí somos mucho del usado en otro tipo de alimentos, otro tipo de reciclaje, ¿verdad? Pero hablando de los alimentos en particular, está un reto muy interesante en aprovechar, en este caso, el desperdicio. Muchas gracias, doctora León. Bueno, ahora toca el turno de Romina. La pregunta, bueno, es la misma. ¿Cuáles son los criterios para comprar alimentos en calidad, inocuidad, precio, nutrición? Muy bien, pues gracias, Leslie. Pues bueno, son muchos los criterios que se requieren para comprar alimentos. Los voy a poner desde una perspectiva pues más del consumidor, ¿no? El de conocer el costo-beneficio, el acceso que tenemos a ciertos alimentos, el conocer el manejo de ellos y el también conocer el tipo de base y educación nutricional con respecto a nuestro consumo. Yo creo que desde ahí me gustaría poner una vertiente muy importante, que es que nosotros como consumidores hay que buscar ser responsables de lo que estamos adquiriendo, de la cantidad de alimento que estamos consumiendo y de cómo lo estamos manejando en nuestro hogar. ¿Por qué mencionaba que son muchos los criterios? Porque estos criterios dependen de muchas cuestiones, ¿no? Desde el poder adquisitivo y desde cómo estamos empleando nuestros recursos. Hay que entender desde mi lado como nutrióloga que nosotros siempre lo mencionamos, no debemos creer ni satanizar ciertos alimentos al creer que hay buenos o malos, sino más bien todo tiene que ver el cómo lo estamos consumiendo y en qué cantidades y frecuencias los estamos acostumbrando. Y para ello, pues necesitamos educación constante de entender qué cantidad requiero, de entender cómo voy a consumir, cómo voy a estructurar. Y para esto también le quiero regalar algunos tips que estos nos van a ayudar mucho para la inocuidad y para también poder empezar a hacer compras y adquisiciones más responsables. Y bueno, una de ellas es que la inocuidad de los alimentos depende en gran medida del manejo que le vamos a dar, en cómo lo vamos a adquirir y en cómo vamos a llegar al hogar a refrigerarlo, a congelarlo, que cuando estamos en el supermercado o en el mercado, pues verificar que nuestras compras, buscar la mejor calidad. Es decir,
si voy a consumir enlatados y estoy en la sección de los enlatados, pues buscar que no estén inflados, que no tengan abolladuras, que tal vez no tengan ahí residuos como pelos o tal vez heces de algunos animales que a veces se pueden llegar a presentar, sobre todo en estos establecimientos, para pues con esto disminuir las setas, las enfermedades a partir de los alimentos que se pueden transmitir. Por ejemplo, también es muy importante el conocimiento que tenemos sobre el lavado y la desinfección, que uno tiende a ser diferente al otro, ¿no? A veces creemos que solamente con el lavado con agua y jabón es suficiente de las verduras, pero más bien se le tiene que dar un adecuado manejo de desinfección para evitar que se puedan ahí estar promoviendo el consumo de algunos microorganismos que pueden ser dañinos para nuestra salud. Y así como lo mencionaban, pues hay muchas normas que regulan los criterios en los establecimientos de comida, en los establecimientos donde se venden los productos alimenticios, pero más bien nosotros como consumidores, ¿qué estructuras estamos buscando tener para que se mantenga la inocuidad de los alimentos? Es decir, no solamente tiene que ver con la compra, sino también cómo los estoy empleando. Dentro de las recomendaciones nutricionales, algo muy importante y que debemos buscar mantener, y esto también a la larga nos va a ayudar a disminuir la cantidad de alimento desperdiciado, pues es también buscar la calidad nutricional a partir de comprar alimentos de temporada, que esa es una de las mejores opciones que tenemos. A veces nos casamos tal vez como con un cierto tipo de alimento, pero tenemos en México una gran variedad de opciones de alimentos en las que podemos consumir frutas y verduras frescas y de temporada, que no solamente tienen una excelente calidad nutricional, sino que también se pueden conseguir a un menor costo en ese tiempo, porque están en su auge, están en el punto perfecto para ser consumidos. También tiene que ver con cómo estamos cocinando y cómo vamos a adquirir los conocimientos necesarios para en el momento de elegir las mejores opciones, pues buscar brindar justamente este costo-beneficio. Ya lo mencionaban también, a veces compramos a granel. Es una excelente opción, sí, pero si yo tengo una base específica de conocer la cantidad que requiere mi cuerpo para lograr pues este balance energético que me va a ayudar a mantener mis condiciones de gastar las calorías que consumía a partir de los alimentos por medio de la actividad física. Entonces, dentro de estos tips que les podemos dar para la elección de los alimentos, pues es conocer en la hora de elegir los alimentos, pues que no tengan abolladuras, conocer la fecha preferente y la fecha de caducidad y que esto se traslade a nuestro hogar para poderle dar un buen uso y con esto también reducir la cantidad de alimento que desperdiciamos. Si conocemos y tenemos muy clara la estructura y tenemos claras las fechas de caducidad, pues es evidente que se puedan consumir en tiempo y forma y que con esto se disminuya todo lo que estamos desperdiciando en nuestros hogares. Aprender también a darle un manejo mejor por ejemplo, los alimentos que están en el refrigerador y empiezan ahí a descomponerse. Bueno, pues tal vez puedo a la semana hacer un guisado con todos los sobrantes y con esto voy a reducir la cantidad de alimento que estoy tirando por no haberlo consumido. Muchas gracias, Romina. Bueno, ya para la última pregunta nos queda Marco León y bueno, la pregunta es pues ¿cuáles son los criterios para comprar alimentos? Tanto puede ser en calidad, inocuidad, precio, nutrición. Adelante. Sí. Gracias. Pues mira, yo creo que aquí el tema vuelve indudablemente a caer en el consumidor. Y esto nos alerta a pues cómo el consumidor está comprando. Y pues tal vez deberíamos de hacer una mesa invitando a Walmart, a Soriana, a las grandes distribuidoras de alimentos para que nos digan cuál es su punto de vista. Pero bueno, hay estudios, como dijo Patti, que nos dicen en términos generales qué compra y cómo lo compra el consumidor. Un servidor en la materia de frutas y hortalizas, que por cierto quiero recalcar, no sé si es del conocimiento de la audiencia, este es el año internacional de las frutas y verduras, ¿eh? Estamos hablando de un año que la ONU ha promulgado y que la FAO está impulsando. Entonces,
justo hay un estudio de la FAO que dice cómo compra el consumidor las frutas. Y adivina qué es lo que le interesa más al consumidor. Lo que le gusta ver en la fruta, que esté fresca, que tenga un bonito color, que huela bien, etcétera. Claro, todo eso va de la mano con el precio, ¿verdad? Pero finalmente esto es un parámetro que nosotros, que tal vez como académicos que estudiamos el fenómeno, la comercialización, a veces perdemos de vista que realmente el consumidor lo que quiere ver es un producto llamativo, es un producto que le guste. Esto va un poco en contraposición con lo que decía Patti, de que no somos tanto de vista, sino de aroma y otros atributos, pero realmente el consumidor, y este es un estudio de la FAO, que por supuesto les puedo brindar la fuente, el consumidor va por los atributos sensoriales. Después vienen los temas de nutrición. Ahora hablamos de funcionalidad y tristemente en el último lugar está la inocuidad. Y esto lo tenemos muy claro en Someica porque hemos hecho miles de encuestas con los consumidores para preguntarles si ellos se fijan en los sellos y pues no, realmente no se fijan en los sellos. Es muy bajo el porcentaje. Es decir, si es TIF, si es México Calidad Suprema, si tiene un sello HACCP. No, eso realmente es secundario en términos generales. Entonces, en intención de compra, pues hay que tener muy claro que el consumidor quiere un producto atractivo, un producto que le sea apetecible, que te apetece, dicen los españoles, ¿no? Para comer. Eso es el principal driver de compra. Ahora, si con eso sumamos el fenómeno de la pandemia, pues no podemos negar que el tema de todo aquello que fortalece tu sistema inmune está en auge. Entonces, por ejemplo, hablar ahorita de los probióticos, de los pro y prebióticos, como ustedes saben, parte importantísima de la industria alimentaria, alimentos con probióticos, ellos no han visto la crisis en lo absoluto, ellos no han parado ni un solo día en la pandemia, ellos siguen produciendo por la alta demanda de estos productos. Junto con eso, afortunadamente ha venido un incremento en las frutas y hortalizas ricas en vitamina C. Y otra vez volvemos al tema de la educación, porque muchos consumidores pues nada más ubican al limón, pero no saben, por ejemplo, que el chile es una fuente muy importante de vitamina C. ¿De acuerdo? Entonces, esos son temas positivos que la pandemia ha puesto sobre la mesa. Y bueno, en el tema de alimentos que fortalecen el sistema inmune, bueno, pues todos ya sabemos de las famosas superfrutas y superalimentos, que es todo un tema también para profundizar. Entonces, yo creo que este fenómeno ha cambiado radicalmente, como muy bien lo dijo Patti, como consecuencia de la pandemia, y el consumidor, si bien está interesado en la calidad por atributos, en la calidad sensorial, ahora ya está teniendo un peso mucho más fuerte el tema de la salud, el tema de lo probiótico, acentuado evidentemente por la pandemia. Creo que hay mucho que podemos también investigar en ese sentido para poder sumar a estos drivers de compra a los temas de inocuidad y a los temas de nutrición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, lo que sigue, quisiéramos hacer como una pequeña conclusión, pero muy breve para poder tener más tiempo para las preguntas y respuestas y no extendernos tanto. Así es. Me gustaría para este cierre y estas conclusiones que vamos a compartir, Leslie, pues justo hacer este énfasis de que el comportamiento del consumidor y sus hábitos de consumo, aunados a la dieta, al conocimiento de su dieta, de sus necesidades energéticas, pues son los que van a permitir tomar decisiones. Este foro está centrado en la educación. Si tenemos suficiente conocimiento en materia de nuestras necesidades, ¿no? Porque
pues justo el tema de esta mesa es me quiero. ¿Cómo me quiero? Pues me conozco, sé lo que necesito, ¿no? Sé lo que requiero para estar bien. En función de ese conocimiento que tengo de mí mismo, me cuido, ¿no? Y me cuido, pues implica temas de alimentación, que es lo que estamos platicando hoy aquí, pero también son temas de bienestar, hablando de actividad física, hablando de cómo me veo yo en este mundo, qué puedo darle a este mundo que genere un beneficio común, que tengo esta pertenencia social, ¿no? Que amo al que está al lado mío y que hago lo posible para que ambos estemos bien, porque al estar bien en conjunto, la sociedad avanza. Entonces, considerando esto, es mi comportamiento y mis hábitos de consumo, pensando en el planeta, pensando en lo que yo estoy aportando o estoy quitando en bienestar para los demás. Entonces, considerando este tema, me quiero, me cuido y por lo tanto evito el desperdicio. Quisiera darles un ejemplo, ¿no? Que a mí me movió mucho. Esta parte de cuando yo voy y compro mis alimentos, que sé que voy a consumir hoy o voy a consumir mañana a más tardar, tengo esta sensibilidad de buscar en el anaquel ese alimento que está próximo a vencer, que vence hoy o que vence mañana y que yo sé que lo voy a aprovechar, o soy el consumidor que se va hasta atrás del anaquel para buscar aquel que tiene una fecha de vencimiento mayor, sabiendo que me lo voy a comer hoy, ¿no? Entonces, quisiera su reflexión en relación a este comportamiento, ¿no? ¿Cómo podemos jalar a la sociedad a que tenga este comportamiento más sensible a evitar el desperdicio? No solo en casa, sino incluso cuando también voy a comprar el alimento, tomar ese alimento que voy a consumir hoy y que puedo evitar que se tire a la basura porque lo dejé en el anaquel buscando una fecha de caducidad mucho mayor, mucho más amplia, cuando el día de hoy puedo aprovechar ese alimento. Entonces, pues no sé si quisiera alguno de ustedes o los tres en una breve reflexión de 1 minuto cada uno, compartirnos este sentir. Bueno, no sé si me permiten iniciar. Sí, Pati, adelante. Voy a terminar con lo que inicié. En la primera pregunta, yo los llevé a todos, o los invité a todos a reflexionar sobre lo que es la calidad de vida, a lo que el individuo, a lo que el ser humano buscamos, que es calidad de vida, y todo lo que hay inmerso dentro de ello. Primeramente, también lo propio que cuestiona. ¿Realmente nos queremos? Desde ahí, ¿realmente nos cuidamos? Realmente, esa introspección que es completamente personal. Definitivamente hay algunas teorías que tratan de explicar el comportamiento del consumidor, pero sigue siendo una gran interrogante lo que finalmente nos impulsa a tomar un producto del anaquel o no, no solamente los alimentos. Y ahorita comentas, es una parte medular que se ha visto manifestada en esta situación, y se llama empatía. ¿Verdad? Es ponerte en el lugar de las otras personas. Yo creo que concretamente tenemos que empezar por casa, por nosotros mismos, y ser ejemplo en corto con nuestra familia, detonar proyectos donde efectivamente no solamente publicitar, sino yo creo que esto se debe, así como se da matemáticas y español, hoy en día los japoneses a través de esta pandemia están dando cocina, están enseñando nutrición. No hay vuelta para atrás. Tenemos que sensibilizarnos sobre ser consumidores socialmente responsables y eso lo engloba todo. Estar preocupado por lo económico, lo social y lo ambiental. Porque sí, efectivamente, si estoy bien yo, están bien todos. Y esa empatía y ese amor, de veras, por mí mismo, porque si yo me amo a mí mismo, ¿verdad? Amo a los demás. No puedo dar a los demás lo que no tengo para mí. Ese es el reto. No está fácil, pero podemos. Somos muchos los que estamos en esto y los que queremos tener un mejor país, y eso no es dejárselo al gobierno, a esto no. Nosotros como ciudadanos, como universitarios,
como profesionistas que estamos trabajando en diferentes áreas de marketing o lo que sea, tenemos un compromiso social que no tiene vuelta para atrás. Y no es de que a ver mañana, es ya, es antier. Un gusto que me hayan invitado y estar por acá. Sí. Gracias, Pati. Romy, Marco, para cerrar. Pues, sentando aquí, como también lo mencionó la doctora Patricia, la realidad es que hoy más que nunca nos podemos dar cuenta de que la educación y la salud es una prioridad, ¿no? Y que no podemos dejar de lado el cuidar de nuestro cuerpo y el cuidar de nuestra salud al darnos cuenta de lo que está pasando hoy en día. Y la realidad es que tampoco podemos cerrar los ojos y como se presentó al inicio de la pandemia, se hacían compras de pánico, había desabasto total y eso nos hace pensar que nos falta mucho por aprender, nos falta mucho sobre acerca de ser consumidores más responsables, de tener una mejor estructura de lo que estamos haciendo con respecto a lo que estamos consumiendo y sobre todo porque esta carga de malnutrición que les comenté al inicio, pues no tiene que ver solamente con el exceso de peso corporal, sino también con la carencia de alimentos que se viven en muchas regiones de todo el mundo. Que esto pues nos marca evidentemente que no podemos ser egoístas y creer que en el beneficio, y que solamente pensar en el beneficio individual, sino justamente crear estrategias dentro de nuestro hogar que nos permitan utilizar mejor nuestros recursos, que nos permitan tener un mayor conocimiento de cómo tener un manejo adecuado de los alimentos, el cómo reutilizarlos, el cómo también, tú lo mencionaste, Esme, qué tipo de consumidor soy, cómo quiero ser y también cómo quiero educar a las siguientes generaciones y más con toda la crisis climática que se está presentando. Entonces, hoy hay que reflexionar mucho más. Nosotros desde Quiero Saber Salud siempre lo mencionamos. La educación es la base para crear consumidores y personas más responsables, no solamente de lo que adquirimos, sino de cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestra salud y qué calidad de vida queremos empezar a llevar y transmitirle a las siguientes generaciones. Gracias, Romy. Marco. Está cerrado tu micrófono, Marco. Perdón. Ahí está, ya. Muchas gracias. Decía que como comentario final y apoyándome en lo que Pati y Romina han dicho, pues yo sumaría hacia el resumen de esta plática en que Romina lo ha dicho y lo ha resaltado, la educación. Y que nosotros tenemos la gran fortuna, algunos de nosotros, de ser profesores universitarios y tenemos la masa crítica que nos puede ayudar a detonar este fenómeno de educación. Para mí es un gran contrasentido que México, siendo la 11ª, bueno, en este momento no sé en qué nivel esté, pero era la 11ª economía del mundo, tenga de los lugares de educación 80, 90, 100. O sea, no puede ser. Algo está fallando en nuestro modelo. Algo está fallando en nuestras universidades. Algo está fallando en el gobierno, que la educación no llega a donde tiene que llegar. Y es ahí en donde quiero centrarme. Si nosotros queremos disminuir el desperdicio, tenemos que educar al consumidor, tenemos que llegar con programas sociales e incluso voluntarios. Ustedes lo saben, hoy día, como consecuencia de la pandemia, hay muchos chats vecinales que podemos aprovechar. No necesitamos una iniciativa, como lo dijo Pati, del gobierno. No, es simplemente, oye, yo estoy comprometido con los alimentos y con la educación. Pues lo comparto con mis vecinos en los chats vecinales. Y lo hemos hecho. Y la respuesta ha sido muy satisfactoria. Entonces, creo que la educación, el compromiso de cada uno de nosotros, que hemos tenido la fortuna de ser educados, formados hasta un cierto nivel, debe de llegar al resto de la sociedad mexicana. Hay todo un universo por delante, hay todo un reto, porque México, ya lo hemos dicho, es muy dispar, pero también hay una gran oportunidad por el talento en nuestros jóvenes, por el talento en nuestros académicos, por el talento de la gente que está en la industria y en la comercialización, que si logramos unir esto en todos esos eslabones que forman la cadena alimenticia, entonces vamos a poder lograr disminuir el desperdicio. Gracias. Pues muchas gracias.
creo que hubo algunos comentarios plasmados en el chat en Facebook y lo voy a resumir en una pregunta, ¿no? La cual señala pues que justo estamos de acuerdo los que estamos conectados hoy aquí en que a veces se compra sin una evaluación consciente. ¿Qué es lo que estoy buscando en este producto, no? Sin una reflexión previa. Y que muchas veces el consumo tiene que ver con la parte económica. ¿Para qué me alcanza? Y entonces perdemos de vista ese criterio de evaluación. Y por otro lado, el trabajar como profesionales de los alimentos en contrarrestar esta imagen negativa que hay hacia los alimentos preenvasados, porque evidentemente contribuyen a evitar el desperdicio de alimentos y a dar justo esto que comentaba Marco, ¿no? La parte de cómo le puedo presentar esa manzana, ¿no? Que a lo mejor no va a tomar porque se ve fea, pero se la pongo en una bebida donde ya no va a haber la manzana feíta, ¿no? Va a haber un producto que puede utilizar y que no se va a desperdiciar esa manzana que a simple vista tal vez no llamó su atención. Pero además de eso, pues hablábamos de cómo almaceno yo en casa si utilizo un refrigerador. Pero si a través del preenvasar un alimento voy a evitar el uso de energía para almacenar el producto, ¿no? Obteniendo un alimento estable a temperatura ambiente, también estoy contribuyendo en reducir mi gasto energético y mi huella de carbono, ¿no? Entonces, pues también tenemos que ver esas bondades que nos pueden presentar los alimentos preenvasados, esas bondades que encontramos en los alimentos frescos y otra vez reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Cuándo lo comemos? Y no perder de vista la inocuidad, la nutrición y la funcionalidad en beneficio de todos, ¿no? Y pues bueno, nosotros que estamos en la academia, varios, o que somos profesionales de los alimentos, compartir esa información para que el consumidor tome mejores decisiones de vida. Aarón, no sé si quieras agregar algo. Aarón, estás muteado. Perdón. Muchísimas gracias. Pues básicamente agradecerles mucho a nuestras ponentes del día de hoy, a Patti, a Romina, a Marco, por participar con nosotros. Definitivo que el tiempo siempre nos traiciona. Pudiéramos pasar aquí muchas horas platicando y seguramente enriqueciéndonos de los diferentes saberes de todos los que están presentes, tanto en el panel como a quienes nos ven, que también nos aportan y nos enriquecen mucho con sus comentarios. A nombre del CIAD, Centro Público de Investigación del CONACYT, la Comisión de Ecología del Gobierno del Estado de Sonora, la Red Alfanutra, la Red Alsub de CITE, del Tecnológico Nacional de México, a través del Tecnológico de Tepic, Someica, Visible, Sonora y Disco Sopapitic, les queremos agradecer mucho el que estén con nosotros. También decirles que estas mesas de discusión continúan todavía por 4 sesiones más. Invitarlos para que el próximo jueves estén con nosotros en la mesa de alimentación a base de plantas, un tema también por demás importante y que habremos de escuchar a varios profesionales de la ciencia y la tecnología de los alimentos, la nutrición, al respecto de esta importante temática. Agradecer desde luego a Leslie y Esmeralda, nuestras moderadoras de esta sesión y también parte vital y fundamental del comité organizador de esta jornada, y a todos los que por ahora no los podemos ver cara a cara, pero que estuvieron a través de nuestras redes sociales, Facebook Live de CIAD, de Disco Sopa, de Someica y de Visible Sonora. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana
Que tengan muy buen día y gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También quisiera agregar que vamos a agregar en estos, bueno, ya se publicó una convocatoria para cartel que vamos a tener con con categorías de diferentes edades para que participen. Es sobre alimentación y cambio climático. Ahí. Así es, para que toda la familia comparta, ¿verdad, Leslie? Para que todos, a todas las edades aporten ideas y nos ayuden a cambiar a este mundo. Y pues sería todo. Muchas gracias.